Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Su testimonio presentado por el programa La Noche impactó y conmovió a Colombia y al continente americano hace 15 años. Lamentablemente ellos jugaron sucio y eso está muy claro. Ellos me citaron a mí a una entrevista supuestamente a la dirección de la cárcel y lo que hicieron fue tenderme la trampa más sucia que se le puede hacer a una persona. El 25 de mayo del 2000, por ejercer con independencia y valentía su labor de informar, la organización criminal de las denominadas autodefensas la golpeó brutalmente, la insultó con odio y la maltrató sin piedad. Si hay que seguir diciéndole la verdad a los paramilitares, se la vamos a decir. Y si hay que decirle la verdad a la guerrilla, se la vamos a decir. Porque esa es la función de nosotros, estamos en un país violento. 15 años después, el cruel ataque continúa en la total impunidad y uno de los implicados en el secuestro, la tortura y la violación de la comunicadora, insólitamente, fue dejado en libertad por la Fiscalía. Y no deja de ser un contrasentido, que mientras estamos transitando ese camino de reconocer, de dignificar a todas nuestras víctimas, haya quedado en libertad uno de los principales implicados del secuestro, la tortura y la violación de Ginette Bedoya. Como consecuencia de la nulidad, la Fiscalía ordenó reactivar la detención preventiva y la orden de captura contra alias JJ. Como fiscal general de la Nación, compulsé copias contra la fiscal que tomó la decisión en la que se precluyó y se dejó en libertad al señor Alejandro Cárdenas, alias JJ. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 presentamos un homenaje a la periodista colombiana Ginette Bedoya, quien 15 años después de la brutal agresión que sufrió, logró transformar su dolor en una poderosa iniciativa que busca concientizar sobre la violencia que en silencio sufren muchas mujeres en nuestro continente. El ministro de Justicia colombiano Yesid Reyes explica la posición del gobierno frente a la decisión de la Fiscalía que, paradójicamente, mientras se conmemoraba el Día Nacional de las Mujeres víctimas de la violencia sexual, dejó en libertad a uno de los principales sospechosos del ataque contra Ginette Bedoya. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Como un contrasentido calificó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la polémica decisión de la Fiscalía que dejó en libertad a uno de los principales investigados por el secuestro, tortura y violación de la periodista Ginette Bedoya. La noticia. El ente acusador archivó la investigación contra el exparamilitar Alejandro Cárdenas, alias JJ, quien primero confesó su participación en los hechos y luego decidió retractarse. El punto clave de la noticia. Para la víctima, es decir, para Ginette Bedoya, resulta incomprensible que la Fiscalía haya creído en el cambio de versión del paramilitar. Ella ya lo había reconocido físicamente como uno de sus agresores y pese a ello, la justicia terminó creyéndole al supuesto victimario. Era mayo del año 2000. En ese entonces se desempeñaba como redactora judicial de un influyente diario colombiano. Su pasión por su profesión la llevó a sumergirse en una investigación sobre tráfico de armas que involucraba tanto a policías como a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. El sitio donde presuntamente se cometía el delito era la cárcel Modelo de Bogotá, y fue precisamente allí donde comenzó el calvario para esta valiente periodista colombiana, Ginette Bedoya.
El 25 de ese mismo mes, la periodista había sido citada en la puerta del penal por un presunto jefe paramilitar. La razón, concederle una entrevista sobre su investigación. Bedoya, en ese entonces de 26 años, no alcanzó a cruzar el umbral de la cárcel. 3 hombres, a la fuerza, la metieron a un coche. Desde ese momento comenzó el aterrador recorrido que terminó en la madrugada del día siguiente. Sus captores estuvieron a punto de asesinarla, la golpearon brutalmente, la insultaron, la maltrataron sin piedad. Luego de los vejámenes, la abandonaron en la vía que conduce a Bogotá con la ciudad de Villavicencio. Fueron 16 horas de horror que hoy se han convertido en 15 años de impunidad. Pasaron casi 11 años y Ginette Bedoya, recordando su caso, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia a la mujer. Hasta que los días 5 y 6 de septiembre del año 2011, este hombre, identificado como Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, confesó ante una fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz que él había sido la persona que secuestró a la periodista en la puerta de la penitenciaría. En su declaración señaló que el plagio había sido ordenado por el bloque paramilitar Centauros. Admitió los delitos de secuestro y tortura, pero no el de violación. Retención al secuestro de la periodista Ginette Bedoya vino por orden del señor Pollo Roger, el segundo comandante del señor Mauricio, discúlpeme, se me va la... Tranquilo. Que eran el comandante de nosotros en esta parte del Meta y el Casanare. Me dieron la orden de venir a dar de baja a la señora Ginette Bedoya, darla de baja y dejarle un panfleto diciendo que por meterse en las cosas que no debía de meterse. En ese entonces, la misma Ginette Bedoya identificó a alias JJ como uno de sus agresores, mientras que fueron puestos bajo medida de aseguramiento Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, y Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Hueso de Pizca, también implicados en su caso. Sin embargo, en agosto del año 2014, alias JJ se retractó de su confesión. La fiscalía creyó esta versión y este miércoles, y ante el asombro de Colombia, alias JJ salió de prisión. Su caso quedó precluido con el argumento de que Cárdenas Orozco se prestó para un montaje judicial y asumió la autoría de un hecho en el que nunca participó realmente. La libertad de alias JJ fue considerada por muchos como una bofetada contra la dignidad de las mujeres. Incluso este jueves el presidente Juan Manuel Santos calificó como un contrasentido que mientras se conmemoraba el Día por la Dignidad de las Mujeres de la Violencia Sexual, la Fiscalía haya dejado en libertad a uno de los implicados en el ataque contra la periodista Ginette Bedoya. Y no deja de ser un contrasentido que mientras estamos transitando ese camino de reconocer, de dignificar a todas nuestras víctimas, haya quedado en libertad uno de los principales implicados del secuestro, la tortura y la violación de Ginette Bedoya. Sin embargo, pasaron pocas horas de las declaraciones del presidente Santos y el fiscal general de Colombia ordenó revocar la preclusión del caso de Ginette y reactivó la captura de alias JJ. Como consecuencia de la nulidad, la Fiscalía ordenó reactivar la detención preventiva y la orden de captura contra alias JJ. Como fiscal general de la Nación, compulsé copias contra la fiscal que tomó la decisión en la que se precluyó y se dejó en libertad al señor Alejandro Cárdenas alias JJ. La Fiscalía da plena credibilidad al testimonio de Ginette Bedoya y reitera su compromiso institucional para combatir la violencia sexual y realizará todas las acciones para evitar la impunidad en estos casos. Ya regresamos con La Noche.